¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a este bonito canal. Yo soy el Güero Gamer. Bueno, amigos, pues el día de hoy les voy a enseñar el video de que va de cómo subir skill con un caballero, con un Kina. Bueno, en mis tiempos les decíamos Kina, no sé cómo le digan ahora. Déjame en los comentarios cómo le dicen ahora al caballero, al Kina, no sé cómo le dicen. Bueno, amigos, pues yo inicié con esta cuenta el 13 de octubre. Tiene exactamente 21 o 22 días. Y en este tiempo me he dado cuenta que realmente ha cambiado mucho el juego en cuanto a la velocidad en la que suben los skills, por ejemplo. La verdad es que en 20 días lo subí muy rápido. Hace 20 años créanme que no hubiera llegado a skill 80, 78 en 20 días, 22 días exactamente. De hecho, aquí les voy a mostrar para que vean que no es choro, ni la cuenta es vieja ni nada. Vamos a mostrarles cómo se maneja. Bueno, aquí tengo la cuenta. Como pueden ver, aquí, como les dije, el 13 de octubre del 2022 se creó esta cuentita. Y pues estuve experimentando, ¿no? Después de 20 años. Perdón. Después de 20 años, todos los cambios que ha tenido el juego, y la neta es que están muy chidos. Ya vamos a quitar esto. Y pues por eso decidí hacer este video y enseñarles a cómo esquilear desde skill 0, se podría decir, hasta skill 80 con un caballero. Pues bueno, para empezar, si estás iniciando en el juego o no te has creado una cuenta o te llamó la atención, viste este video por ahí, si me están viendo desde Facebook, porque subí el video a Facebook, también lo voy a subir a YouTube, te invito a que te registres. En la descripción del video está mi enlace para que te puedas registrar y juguemos en el mundo de Cianera. Bueno, si a ti te gustan los caballeros, los guerreros, pues créeme decirte que están muy bien. En lo particular, cualquiera de las vocaciones que existen está muy bien. Entonces, el día de hoy aprenderemos cómo esquilear a un caballero de 0 a 80. Échale pluma. Obviamente esto funciona tanto como para Free Account como para los que tienen la Premium Time. Pero si te ayuda, si eres Premium, te ayuda un poquito más porque puedes esquilear offline, ¿no? Fuera de línea. Entonces, mi primer consejo es, una vez que ya hayas subido a nivel 8 y eres novato, yo te recomiendo, en la experiencia que tengo, que te vengas para Ave de Dendriel. Correcto, Ave de Dendriel, repito, Ave de Dendriel. Yo sé que muchos te dirán, te puedes ir a Thais. Realmente me gustaba mucho ir a Thais, todo, pero el fin de esto es que puedas subir rápidamente tus skills, tengas el menos riesgo posible, y por lo menos en estos 20 días que yo esquileé esta cuenta, realmente no nos fuimos a levelear, fue esquileando y de forma natural subió el nivel. Pues logramos subir a 80, 78, ¿no? Los primeros 3 días que creé la cuenta no fui Premium, no, los primeros 5 días, después de los 5 días la hice Premium para aprovechar lo del entrenamiento offline, porque la verdad es que desconocía por completo si se podía esquilear offline. Entonces, bueno, ya que estés en Ave de Dendriel, te vas a venir, aquí estoy yo en el DP. Mi personaje se llama el Güero Gamer, así tal cual lo estás viendo. Y la primera zona en la que vamos a ir es con los trolls. Para poder esquilear debes de ocupar pues el arma con menos daño que existe en el juego. En este caso, a mí me gusta ser de hachas, entonces yo voy a esquilear lo que es el axe. Si a ti te gustan los mazos, puedes esquilear el club. Si te gustan las espadas, puedes esquilear sword, o sword, no sé cómo se pronuncie. Ya sería como tú decidas, ¿no? Realmente es que todas son muy buenas. Las diferencias, en mi experiencia desde hace tiempo, realmente son
son mínimas y está balanceado, ¿no? Más que nada es lo que a ti te guste. Si te gusta el Axe, el Sword o Club, ya depende de ti. En mi caso, pues es de Axe y tengo esta arma que se llama Sickle o Sickle. La verdad, estoy muy malo en inglés, así que no sé cómo se pronuncia, pero aquí lo pongo de nuevo. Sickle, que tiene un ataque de 5 y 4 de defensa. Yo así empecé, literalmente con el set y las cosas que te dan desde que llegas de la isla. Entonces, pues aquí vamos a dirigirnos a la primera zona, o lo primero que deberías de hacer. Lo primero es comprar una llave para poder abrir una puerta que está en los trolls. Siempre traer tu cuerda. Te recomiendo llevar 2 parcel. Aquí tenemos 2 parcel. Y te recomiendo llevar como un poco de comida. Los trolls te van a dar comida, pero te recomiendo llevar algo. Yo en mi caso lo que hice fue, o lo que estaba acostumbrado a hacer es, compré una caña, compré gusanos. A mí me tocó cuando no se necesitaban gusanos para ocupar la caña. Y pues como ven, tengo skill 43 en el fishing, ¿no? Entonces así obtengo la comida y voy subiendo el fishing, que más adelante se va a necesitar o se va a ocupar para poder agarrar a un pescadito que vale mucho en el juego. Bueno, tiene un buen precio. Entonces, lo primero es que los voy a llevar aquí a que conozcan el DP de Ave de Endriel. Aquí estamos. De hecho no está muy lejos, si pueden ver aquí en mi minimapa. El barco está aquí. Entonces se vienen todo derechito y luego bajan y encontrarán el DP, ¿no? Puedes detener el video si lo quieres ver. Aquí está el barco, la entrada del barco, y aquí está el DP. Vamos a explorar el DP. Tiene un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos y un botcito, 5 pisos. Estos son unos portales que la verdad cuando yo jugaba no existían. Entonces dice que no puedo entrar hasta que sea nivel 30. No sé qué pasa, chicos, cuando entro a esos portales, así que cuéntenme, déjenme en los comentarios si puedo entrar enseguida que sea nivel 30 esos portales y qué me espera detrás de esos portales. Veo que cada uno es como que de un elemento, ¿no? Hielo, tierra, fuego y energía. Está chido. Aquí tenemos un amiguito, creo que este es un botcito. Anda bot, sí, anda con un bot haciendo magia. Hace un momento antes de iniciar a grabarlo lo guaché. Exactamente cada minuto tira un Exorio, un Adori Grand Mort. Así como lo tengo en el chat hace rato a las 22:25. Así que Demon Crepskull, si llegas a ver este video, te cachamos, carnal. Usas bot, te van a banear, culero, Ojo, miren, Adori Grand Mort, ya hizo otro. No usen bot, chicos, los van a banear. Y aparte pues no tiene chiste. Realmente la ventaja que van a obtener es mínima. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Qué bueno que nos encontramos a un botcito, ¿no? Para que si están iniciando en el juego no sigan estos malos ejemplos. Hay muchos programas en internet, demasiados. Pero miren, este es un nivel 90. Realmente el beneficio que se ha llevado con el bot es mínimo, porque si en este momento lo reportamos y hasta le mandamos un video a Zipsoft, o ¿cómo es? Zipsoft, Zipsoft, lo van a banear. Entonces realmente el beneficio fue mínimo. Entonces, y yo no voy a hacer mala leche, no lo vamos a reportar, pero no debe usar bot. Entonces, si lo reportan, adiós ese nivel, adiós ese charcito, y todo lo que hizo se fue a la mierda por querer obtener un beneficio mínimo. Ya es premium, es un buen nivel, y aún así quiere optimizarse. No, es que no tengo tiempo para jugar. Nada, chicos, no hagan eso, no utilicen bot como ese güey que acabamos de ver. Un segundito. Voy a echar un traguito a esta bebida refrescante. Bueno, continuamos. Me perdí, disculpen, soy nuevo en esto, grabando. Pero ahora lo que vamos a hacer, pues como ya les dije dónde está el DP, y ya exploramos cuántos pisos tiene. A ver,
¿Se recuerdan? Déjenme en los comentarios cuántos pisos tiene. El DP de Avendriel. Aquí les voy a mostrar que está lo que es el banco en Avendriel. Y aquí está este timón de barco que realmente yo no sé exactamente cómo funciona, pero yo le he picado todos los días y te da ciertas recompensas que puedes obtener aquí. No sé, bueno, ahí dice, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero como no sé inglés, pero aquí puedes obtener las recompensas diarias, así que si no tienes tiempo de jugar, nada más entra, obténlas y está chido, es una ayuda. Bueno, chicos, pongan atención al mapa, porque el primer lugar que los voy a llevar es a comprar exactamente la llave y también les diré que pueden comprar otras cosas. Ahorita que lleguemos les digo cómo se llama el NPC, porque realmente no lo recuerdo. Como les comenté, tiene 20 años que jugué este chingoncísimo juego como un huevo. Entonces sí, pues no remember muchas cosas, banda. Bueno, miren, es Shanar o Sanar, no sé cómo se pronuncia, pero pues con este NPC podemos comprar, perdón, super error, con este NPC no vamos a comprar la llave, chicos. Con este NPC lo que podemos comprar es lo que es la caña de pescar. No es cierto, tampoco, anda, la estoy recagando. Aquí tú enseñando y la estás cagando. A ver, vamos a un retroceso, chicos, disculpen. Aquí, perdón, con este cabrón de Basira o Ashira puedes comprar la caña y los gusanos para que puedas irte a pescar y lleves algo de comidita. Yo en este caso, por la capacidad que tengo, pues ya puedo llevar 40 pescados, soy nivel de 24, pero pues no va a ser como que muy chido. Lo que vamos a hacer es, ya ubicaron exactamente el minimapa, en donde es bajar por estas escaleritas y luego hacia arriba. Aquí podemos ver, está la entrada a una cueva o una mazmorra de trolls, pero tiene llave, chicos. Entonces aquí al ladito, con este NPC que se llama Sirit o Shirit, no sé cómo se pronuncia, como les dije. Vamos a ver qué hay aquí, no sé qué hay ahí. A lo mejor una que es que nadie ha descubierto. Vamos a comprar esta llave que yo ya traigo. Lo único que tenemos que hacer es decirle hi. Le decimos yes. No, perdón, le decimos le decimos K. Y como pueden observar, nos cuesta 50 GP, 50 gold, 50 moneditas de oro. Y la compran, le dan yes y ya la van a tener. Yo en este caso pues ya la traigo, pero la compran. Les recomiendo comprar 2. Yo sé que van a decir, ay no, ¿cómo te van a matar unos trolls? A mí me pasó, me pasó esquileando. Y como yo cierro la puerta para que no vaya a entrar nadie así como así sin que traiga llave, no cualquier cosa, pues cuando me mataron los trolls fue un momento, bajé por cena y cuando regresé ya me habían matado. Fueron como 3, 4, 5 minutos fueron, yo creo, y ya me habían matado los trolls. Estaba recién, no sé, yo creo que era como un nivel 12 cuando me mataron. Entonces compren 2 llaves, una se retachan al DP y ya. Entonces ahorita vamos a abrir la puertita, la abrimos, la cierran, sigan ese consejo de cerrarla y van a ver que nadie los va a venir a molestar. De hecho, realmente yo en todo este tiempo no vi a nadie, prácticamente a nadie. O sea, aquí no vi a nadie pasó. Le vuelves a dar a la llavecita para que se cierre con llave, porque si no, no se cierra con llave, chicos. Y se me olvidó cerrarla de allá con llave. Bueno, a ver, como no le di cerrar con la llave, clic derecho luego sobre la puerta, no se cerró. Ah, no, sí cerró, culo. Pues si está cerrada, culo. Vámonos. Bueno, chicos, entonces, ¿qué van a hacer para empezar a esquilar? Bueno, se van a venir con estos amiguitos trolls. No se rodeen de ellos, pues obviamente si llegan de nivel muy bajo, porque como les dije, los van a matar. A mí me mataron. Lo que pueden hacer simplemente es lleva con las 2 parcel
ponerlas a un lado. No sé, por ejemplo, yo me voy a poner aquí, voy a poner una parcela aquí, y aquí, por ejemplo, ya solo me van a pegar 2 trolls. Si estás muy noob y me quieres entrar, te puedes jalar unos trolls y empiezas a esquilear en full defense. Aquí tenemos full attack, balanceado y full defense. Aquí del lado derecho, chicos, ¿sí? Aquí donde está el escudito que se pone en verde, el balanceado que se pone en amarillo y el full attack. Si ustedes se ponen en full defense, obviamente van a subir con mayor prioridad, se podría decir, el escudo, o toda la defensa va a estar puesta en ¿cómo se llama? En nuestro escudo. ¿Por qué la parcel? Porque atacándonos 2 monstruos, nuestro escudo todavía está como que haciendo su efecto. Si nosotros permitimos que nos peguen más de 3 monstruos, se nos va a romper el efecto del escudo y nos van a empezar a bajar más. Yo cuando llegué a esta cueva no traía estas parcel, entonces pues me chingaron, ¿no? Por eso me mataron, porque bajé a comprar cena, o me descuidas un momento, me rodearon unos trolls y me mataron, ¿no? Entonces nos ponemos en full defense. Si ustedes notan que al principio no le bajan mucho, nos pasamos a balanceado, o si ven que de plano no le bajan, se pasan a full attack, y conforme vean que le van bajando más y más rápido y los matan muy rápido, pues van cambiando, ¿no? Lo van variando hasta que lleguen a full defense y los vayan matando muy lentamente. La idea es matarlos lentamente. No les voy a decir que si les tienes que bajar uno, si es que ellos te tienen que bajar a ti. Eso no importa, chicos. Lo único que importa es que le estén bajando constantemente vida al monito cada cierto tiempo, lo más lento que se pueda, pero por lo menos que le estén bajando de uno. Y van a notar cómo sus skills van a subir. ¿En qué tiempo, güero? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a tus skills? Bueno, yo les dije, siendo premium, yo llevo 23 días, le macheteé, yo creo que al principio unas 4 horas diarias, o hasta a veces 5, yo creo que los fines de semana hasta 8 en esos 20 días. Y sin problema, ¿no? Y siempre esquileando. Mi idea nunca fue levelear, por ejemplo. Yo lo que hice al principio fue dejarlos así como los ven ahorita en rojo. Dejar que ellos huyan, ¿no? Dejo que ellos huyan y me voy con el que tiene más vida. ¿Para qué? Con el fin, ya les dije, yo no quería subir tanto de nivel. Entonces dije, no, yo no quiero subir de nivel porque quiero grabarles unos videos a la banda, que vean qué pedo, que vean la neta, yo que jugué hace 20 años, que lo estoy comparando. Y la verdad es que se esquilea de la misma manera, simplemente se esquilea mucho más rápido por las ventajas de ser premium. Así que esta es la primera zona. Simplemente venimos aquí a los trolls, ya saben, ponen su parcel. A mí se me olvidó la parcel allá, pero por eso aquí traigo otra, por si te pasan esas cagadas y se te olvida tu parcel en un lugar, pues te llevas 2, o en algunos espacios pues no se va a poder y vas a necesitar 2 parcel para que solo te peguen 2 criaturas. Entonces aquí en esta zona la verdad es que es muy muy extensa, chicos. Hay mucho espacio que recorrer y fácil aquí se pueden quedar hasta skill 50-50. Si a ti se te hace aburrido esquilear y quieres estar subiendo nivel, mátalos en full defense completamente, mata y mata y mata durante horas como si estuvieras esquileando. Pero pues esquilear es estar parado. Recuerden, si ustedes eligieron un quinita, un caballero, es de mucha paciencia. O sea, ustedes no tienen por qué desesperar. Esquileen poco a poco, todo es con tiempo. Y les digo, yo me tardé 23 días en llegar a skill 80-78. Así que sí se puede, porque miren, al principio mucha banda y amigos me dijeron, cómprate un shard, güey, no pierdas tiempo. Pero para mí esto no es pérdida de tiempo. Yo regresé a Tibia porque me gusta y tenía tiempo de jugar, ¿no? Y si compro un shard, pues al final todo se definiría en cuánto me puedo gastar para poder jugar, cuando con la premium nada más puedes obtener los beneficios que te dan. Yo creo que son suficientes para tener una experiencia más amena. También como Free Account, créanme, yo prácticamente toda la vida fui Free Account
Entonces, es suficiente. Es suficiente. No necesitas comprarte un Sharp. El chiste es vivir la experiencia en el juego. Aprender por qué suben tus skills, cómo funciona esto, cómo funciona el otro. Por ejemplo, yo no sé imbuir armas. Eso no existía, ¿no? También he notado que ahora no se puede ropear a un monstruo de la escalera. Antes le dabas así, aquí clic derecho y luego sobre la escalera y se pasaba un monstruo abajo, ¡fum!, lo subías. Yo he notado y lo he intentado y veo que ahora no se puede, ¿no? Entonces el chiste es que ustedes aprendan, y en este caso pues los invito a que se suscriban a mi canal, o si lo están viendo desde Facebook, que le den like a mi página de Facebook, que se suscriban y aprendemos, y que vayamos aprendiendo juntos, ¿no? Porque yo les voy a prácticamente a compartir todo el conocimiento que vaya adquiriendo sobre Tibia, todo basado pues con pruebas, ¿no? Grabando, chequeando, para poder ayudarlos a mejorar su experiencia si están empezando. Si ya son nuevos, se quieren entretener un rato y escuchar pues mis pendejadas, pues aquí andamos, ¿no? Entonces, chicos, retomando, después de este pequeño comercial de suscríbanse, retomando, aquí se pueden quedar hasta skill 50-50. Yo les recomiendo que este skill 50-50 porque realmente ya después es muy, muy difícil poder esquilear, ¿no? Porque hay que estar largas horas. Realmente esquilear es estar parado, que te ataquen 2 monstruos y bajar la vida poco a poco. Entonces aquí hasta skill 50-50. Ahora, chicos, nos vamos a ir a la zona para que suban hasta skill 80-80, así es, de skill 50-50 hasta 55 si quieren, ¿no? Si ustedes quieren hasta skill 55-55, yo creo que sí, hasta skill 55-55, para que no se los vayan a chingar ahora donde vamos a ir, que realmente donde vamos a ir no hay ningún peligro, es una zona muy segura. Yo en estos 23 días, chicos, no me he encontrado a nadie. Bueno, sí me he encontrado a algunas personas, pero en el punto de que no está como que saturado, si se puede decir de esa forma, no está saturado. Entonces pues sin problema. Aquí quiero cerrar la puerta. Pinches trolls no me dejan. No los voy a matar porque me voy a tardar más, ¿no? Yo siempre ando en full defense. Yo como caballero, el consejo que te doy es que siempre mates todo lo que te encuentres en tu camino. Yo por motivos prácticos y del video no voy a matar esos trolls, pero si no estuviera grabando y voy pasando, me están estorbando, no los ignoro, los mato y listo, ¿no? Porque recuerden que todo es experiencia. Entonces si está en experiencia no pasa nada. Y aparte ese consejo me lo dieron hace 20 años, hace 20 años, no recuerdo qué jugador, pero yo recuerdo que me dijeron, tibia, no güey, mi truco es matarme todo lo que me encuentro en el camino. Entonces yo les paso ese consejo: maten todo lo que se encuentra en el camino. Bueno, chicos, retomando, para que no se vayan a perder aquí en el camino, acuérdense, de aquí venimos de la puertita de la caverna de los trolls, de la cueva de los trolls. Aquí andan 2 amiguitos esperándonos. Recapitulamos, aquí está el NPC para que compren la llave. Luego del lado izquierdo. Ay, ya me encerraron estos culeros. No, troll. Vamos a dar en full attack. Espérenme, chicos, vamos a matar a este güey. Listo. Es que no se mueve, ahí está. Creo que se me laguea por grabar. Bueno, chicos, y luego vamos a venirnos a esta escalerita. Otra vez a la escalerita. Y lo único que vamos a hacer es subirla. Y subimos la otra escalerita que tenemos. Vamos a subir todos los pisos o todas las capas, como quieran llamar. En mi caso, yo ya exploré esta zona. Ustedes, como saben, y en muchos videos pueden descargar el mapa. Yo en lo personal no lo quise descargar porque pues quiero ir explorando poco a poco e irles compartiendo las zonas que voy descubriendo, o decirles, en estas zonas ya estuve. Perdón, chicos, es que me dio otro gasecito. Pero bueno, vean muy bien en dónde estamos. Estas 4 piedras y la escalerita. Cuando ya llegan a skill 50-50 o skill 55-55, nos vamos a ir todo hacia abajo hasta llegar al río y al puente. Vamos a ir a una caverna donde hay Rodwounds. Ahí vamos a poder esquilear hasta skill 80-80.
¿Por qué? Porque los roadworms son muy resistentes y aguantan. Bueno, ahorita ya como estoy, ya no me aguantan. En 3 minutos chupan faros y ya no me aguantan. Entonces, vean cómo he movido el minimapa. Si tú quieres le puedes dar pausa y pues checar exactamente hacia dónde me dirijo. Pero yo realmente no les sabría decir como que voy a esta cueva y se llama así. No, chicos, no. Vean el minimapa, yo no me acuerdo de esas mamadas. En este momento me las voy aprendiendo poco a poco. Se van todo hacia abajo después del puente y se van hacia la izquierda hasta que topen, aquí observan el minimapa, con esta montañita café. Bueno, es una montaña, este borde café. Y cuando llegan a la primera escalera, y a esta casa que vamos pasando, puede ser la referencia de que pues, están siguiendo correctamente el camino. Esto es muy básico, realmente esto es para una persona que nunca haya jugado Tibia y que ya haya jugado y que quiera saber. Me refiero más que nada a la ubicación, porque si tú ya jugaste Tibia, sabes perfectamente dónde está esta cueva. Seguimos todo el borde de la cueva hasta llegar a la primera entrada y ahí no hay pierde. Si tú ya eres un jugador de Tibia, esto solo te va a servir si quieres ver una zona tranquila donde esquilear, si estás en el mundo de Ciénaga como yo, y venir tranquilamente a esquilear, creándote un nuevo personaje, ¿no? Porque si ya tienes un personaje alto, como que para qué. Bueno, chicos, recuerden, recapitulamos: puente, todo hacia abajo, encontramos la montaña, nos pegamos al borde de la montaña y la primera entrada. Aquí preparados. Recuerda algo que les voy a decir, algo que les voy a decir y que siempre deben de recordar es: siempre deben de llevar una rope. Si ustedes no llevan una rope, lo van a lamentar, chicos, lo van a lamentar. Aquí vamos a entrar y nos vamos a encontrar a unos roadworms. Luego cuando entran a la cueva, jálense para acá, hacia la derecha. Se meten aquí, a este callejoncito, se me apuran o los van a encerrar los roadworms. Si ustedes se quedan exactamente aquí, les van a pegar 2 roadworms. Van a estar en una buena zona para escapar. Si se llegara a presentar que viniera algún PK, salen por abajo, salen por arriba, si es que les da tiempo. Y también pues nos están pegando 2 sin necesidad de la parcel. Ahorita les voy a decir por qué aquí ocupé la parcel también y aquí sí ocupé 2, pero se me olvidó con los trolls, banda. Bueno, aquí les pegamos a los roadworms y la misma técnica, exactamente la misma técnica que con los trolls. Aquí arribita yo me quedé hasta que tenía skill, yo creo que 75, porque como ya los mataba más rápido y los roadworms a veces no se me acercaban, me tenía que estar moviendo mucho. No era como que una zona tranquila donde pues estás cuidando tu caballerito y a un lado estás viendo una película tranquilo. A mí así me gusta esquilar, por ejemplo, viendo una película, ¿no? Cuéntame, déjenme en los comentarios, banda, a ustedes qué hacen cuando dejan su shard esquileando. Obviamente así, normal, ¿no? Uno está pendiente que antes de cada 15 minutos no se vaya a loguear y hacer exuras. Ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? Ahora se llama Exura Infri Ico. En mis tiempos solo se llamaba Exura, banda. Está chida. Bueno, les comento. Aquí se quedan hasta que tengan 75. Tráiganse pescaditos. Los roadworms de cualquier manera, así como los trolls, les van a dar comida, pero siempre tráiganse algo. También les van a dar lot, les van a dar sword. No me acuerdo qué sword es, pero es una sword que se puede vender con el primer NPC que visitamos, en donde me equivoqué. Con él lo podemos vender, con él podemos vender los mazos que nos dan. Y pues jalar un poquito de lot, digo, no es mucho. Yo junté 15k en estos 23 días solo matando roadworm y trolls. Subí a nivel 24 y dedicado 100% a esquilear, les digo, sin subir de nivel. Yo lo que menos quería era matarlos, pero aquí ya con los roadworm, como no huyen, y recuerda, no los puedes mover. Si te encierran, te jodiste, no los puedes mover. Entonces siempre llevar una parcel para protegerse, 2 parcel, perdón, en esta zona. Estar con cuidado, llevar comida,
Y listo, tú te quedas aquí un rato, preparas tus Fs, tus hotkeys. O hotkeys, no sé cómo se diga, no, hotkeys me suena a comida. Y los presionas cada cierto tiempo, te estás pendiente de que no te vaya a botar el juego y listo. Oye, güero, que no hay una manera de poderlo dejar en automático. Si hay, banda, si hay, pero te van a joder. Te van a joder. No hagas trampa en el juego, banda. Los bots son ilegales. ¿Para qué? Si no puedes estarlo cuidando, pues no juegues. No vale la pena. Ahorita voy a matar a este Rod One, banda, para que nos vayamos a la parte de abajo de esta cueva, que ahí es donde yo finalmente llegué hasta skill 80, 78, ya no 80, porque cuando haces skill offline sube más tu axe que tu shielding, aunque ahí dice que sube shielding, pero sube con un porcentaje menor. Chicos, déjenme en los comentarios qué hacen ustedes cuando esquilean su caballero, qué hacen, o su paladín, no cualquier profesión que la dejen ahí en estado zombie un rato mientras ustedes están haciendo otra cosa. Bueno, como vieron desde el principio, bajé en el hoyo que vimos y me jalé hacia la derecha, y aquí cuando entré ese callejoncito también me jalé hacia la derecha y entramos a este segundo hoyo. No hay nada malo, hay más Rodwon, nada más hay que ponerse verga para que también no te vayan a encerrar. Aquí por ejemplo, si traes tu parcel, ¿no?, te vienes para esta zona de hasta acá abajo, entras lo más rápido posible para que no te vayan a encerrar. Si ves que ya te encerraron, pues haces otra cosa, no la vayas a cagar. Y si te quedas exactamente así como yo, te van a chingar 3. No hagas esto, ¿no? Si no traes las 2 parcel, lo que puedes hacer es ponerte aquí, y ya en esta zona solamente te van a pegar 2. Posteriormente puedes quedarte más abajo trayendo 2 parcel, acomodarlas, ¿no? O ahí en donde estás también te pueden pegar 2, así tal cual. No, ahorita van a ver, ahí donde la puse está esto estratégico, ahorita van a ver. Le doy un sorbito a mi bebida refrescante, prendo esto. Bueno, voy a atacarlo, voy a matarlo para mostrarles el otro punto. Aquí es uno, aquí empiezan a atacarlos poco a poco, ya saben, full defense o balanceado, dependiendo cuánto les estén bajando. Y cuando vean que los Rodwon no llegan, pues hay que echarse una caminadita para abajo para que lo sigan. Pero aquí hay otro punto. Aquí, por ejemplo, le pegan 2, ¿no? Tenemos uno atrás y uno adelante, pero cuando este se muera, chicos, lo único que tenemos que hacer pues es que quitar la parcel, y ahí solamente también nos van a pegar 2. Les digo estos puntos porque si se ponen en otra zona es posible que se los chinguen si no traen parcel. No, aquí con parcel o sin parcel te pegan 2, ¿no? Aquí miren, ahí viene el Rodwon y nos van a pegar 2. Y así, chicos, realmente así es como yo conseguí los skill 80-80. No hay más, solo es ser paciente y dedicarle un poquito de tiempo. Si no puedes comprar la premium, yo creo que te vas a tardar como fría con tal vez el mes completo. Si yo me tardé 22, 23 días, tú te tardas los 30, yo creo, ¿no? Pasa nada, hazlo, dedícale un poquito de tiempo y vas a ver que vas a conseguir los skills. ¿Por qué recomiendo esta zona? Sé que muchos van a decir, no, te pudiste haber ido con Slimes, a Venore o a otros lados si eres premium. Bueno, las zonas premium, si tú sabes de Tibia, pues están aglomeradas, hay mucha gente. Y ahorita todo el mundo puede ser premium. Es muy fácil hacerse premium. Antes no había tantas opciones. Entonces aquí es una zona tranquila, que es como considerada para freeze, pero está como abandonada, casi no hay gente, yo casi no veo gente. Entonces, para empezar a esquilear un caballero, un paladín, está perfecto. Obviamente, si eres paladín, simplemente en vez de esta hachita, ¿no?, nos ponemos unas piedritas, unas lancitas de vez en cuando y listo. Pero les aseguro, ¿no?, comprobado aquí en el tiempo y con los skills, es una zona muy segura.
Les recuerdo, yo estoy en el mundo de Cianera. Estoy como el Güero Gamer, tal cual como mi canal en YouTube, como mi página en YouTube. Agréguenme, en la descripción de este video está el enlace de referido para que jueguen. Si quieren apoyarme de esa manera le pueden dar clic, si no también pueden entrar directamente a la página de Tibia, seleccionar el servidor de Cianera, o si ya tienes una cuenta, pues crearte un personaje aquí, entra conmigo, vamos a echar desmadre, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Hoy precisamente que entré, chicos, ya no les comenté, es el evento. A ver qué fecha es, déjenme ver qué fecha es. Es 4, déjenme ver qué fecha están perdidas, ¿no? Es exactamente 4 de noviembre. Y hoy empezó el evento doble experiencia y doble skills. Así que lo que yo haga de skills, pues se va a multiplicar para el doble. Y ahorita en un momentito voy a hacer otro video donde vamos a grabar cómo leveleo para subir skills y aprovechando este tiempo de doble experiencia. Entonces, chicos, pues hasta aquí. Recuerda para poder subir en cualquier cueva en la que te metas o hoyo en el que bajes, la llave para empezar con los trolls hasta skill 50, 50, 55 te puedes quedar en los trolls o ya no te van a rendir, y ya después nos venimos para aquí, para esta cuevita, y nos quedamos hasta skill 80, 80. Para subir de skill 80, 80 a skill 100, 100, chicos, ya les dejaré otro video más adelante, porque tengo que experimentar cuál es la mejor zona y qué zona les voy a recomendar en mi experiencia. Como les digo, es desde mi experiencia, desde lo que yo estoy viviendo en el juego. Puede haber personas que te recomienden otra cosa. Si tú quieres aventártela como yo te estoy diciendo, visitar esta zona de ave de Endriel, te puedo asegurar que va a estar muy chingón y no te vas a repetir. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Yo soy el Güero Gamer. Suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video.